Bienvenidos una vez más a un café con raíces Con aroma a Torá. con aroma a Torá, con un exquisito aroma a Torá que ya estamos terminando esta liyá que se llama Vallelej. Vayelej y significa y fue, Y fue. y fue. Bueno, ahora vamos a ver la última liyá, la liyá número 7 de este Shabbat. Así que Shabbat Shalom para todos ustedes, ¿verdad? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 31, versículos del 25 al 30. Correcto. Ya vamos a tener en primer lugar, ¿cierto?, una oración. Vamos a orar como en nuestra costumbre, como todos nuestros hermanos, ¿cierto?, que han estado durante todo este año compartiendo su palabra, o la palabra del Eterno, ¿cierto? Oran también. Y hemos estado orando por Israel. Vamos a seguir orando por Israel. ¿Ya? Oren. Padre amado, Señor, en esta hora estamos delante de su presencia. Señor, queremos venir con un corazón constrito y con un corazón humillado, Señor, delante de su presencia, porque no somos nada, Padre amado. Usted lo es todo, Señor. Usted es el creador del universo. Usted es el Dios todopoderoso, el Dios, Señor, que hace cosas sobrenaturales. Usted, Señor, es uno, como dice su palabra, porque usted, Señor, es el hacedor, es nuestro Dios misericordioso, nuestro Dios Rafa, nuestro Dios, Señor, el que nos sustenta, Padre amado, y por eso es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Señor, en esta hora, cuando vamos a estudiar su palabra, permítanos, Padre amado, poder tener eh, un mensaje y una aplicación a nuestras vidas, Padre Amén. Celestial, de tal manera que podamos cada día, Señor, crecer, Señor, sobre todo siendo hacedores de su palabra, no solamente oidores, sino que hacedores, Padre Celestial. Eso es lo que usted quiere de un pueblo, Padre amado. Gracias en esta hora damos por Israel, Señor, porque usted hasta aquí, usted lo ha sustentado, Señor. Padre amado, se ha levantado en guerra muchas naciones, más de 5 naciones, Señor, en forma continua y en forma paralela, Señor, contra Israel. Y más de 120 naciones, Señor, le han dado la espalda a Israel a través de la ONU, Padre Celestial. Pero, Señor, sabemos que ellos no saben con quién se van a meter. No solamente es con un pueblo, no solamente es con personas, sino que hay un Dios, el Dios de Israel, que es usted. Es el que usted, Señor, pelea las batallas por su pueblo, por el pueblo de Israel, Padre Celestial, en los cuales nosotros a través de Yeshua somos parte de este pueblo, Señor. Y por eso clamamos en esta hora para que su paz, Señor, sea en Jerusalén, Padre Celestial. Traiga tranquilidad, Señor, en este tiempo que están, Señor, celebrando Yom Kippur. Señor, nuestros hermanos mayores, queremos que su presencia, Señor, ese clamor, Padre Celestial, de toda una nación, Señor, en la tierra de Israel, Señor, traiga, Señor, y llegue a sus corazones para que usted en su misericordia, usted, Padre amado, actúe de una forma poderosa contra todos los enemigos de Israel, contra toda persona que se levanta contra su pueblo, Padre Celestial. En esta hora nosotros aquí en nuestro canal Café con Raíces honramos, Señor, y bendecimos a nuestra tierra, Señor, Israel. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Bueno, y Amén. como decía, ¿cierto, Nati? Ya estamos terminando ya esta paracha número 52. Nos están quedando solamente dos, ¿cierto?, paracha para terminar la Torá. Ha sido un privilegio, ¿cierto?, haber estudiado durante Un todo este tiempo de año, ¿cierto?, bendición. para cada uno de los que hemos estado aquí en este lugar y también esperamos que haya sido de bendición para nuestros hermanos. Ya la lectura de hoy día está en Deuteronomio capítulo 31 del 25 en adelante. Bueno, vamos a leer el versículo 24. Dice así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿Ya? Interesante lo que dice acá. ¿Ya? Sí, aquí vemos, ¿cierto?, cómo se está terminando todas las palabras de la Torá. Todo Correcto. este libro maravilloso de Génesis, Éxodo, Levítico, Número Y y Deuteronomio. Deuteronomio. Esto, la Torá, no era más que las instrucciones que Dios dio a Moisés, porque no es la Torá de Moisés, sino que son las instrucciones que dio a Moisés, ¿verdad? Sí. Para que Moisés la pudiera entregar a este pueblo, al pueblo escogido. Acá dice que Moisés concluyó la tarea para la cual él fue asignado por Yahweh.
Vemos que una tarea importante, maratónica, ¿cierto? Esta Torá se escribió contó la historia de 40 años. No sabemos cuánto tiempo demoró en escribirlo, pero fue un largo periodo. Sí, 40 años principalmente, ¿cierto? Bueno, relata un poco la historia de estos 40 años del pueblo que anduvo, ¿cierto? Vagando por el desierto, producto de su pecado, ¿ya? Pero como tú bien decías, ¿cierto? Al final Dios le asignó una tarea a Moisés, ¿cierto? De sacar o de guiar o de liderar a un pueblo que estaba esclavo, llevarlo por el desierto, ¿cierto? Y llevarlo e introducirlo a la tierra prometida. Era el plan perfecto del Eterno. Pero Moisés, ¿cierto? Por alguna situación, ¿cierto? En la cual pecó contra el Eterno no permitió que él ingresara a la tierra prometida, ¿cierto? Pero le dijo, no te preocupes, esta es solamente tierra, porque tú vas a resucitar y vas a poder entrar a la tierra prometida, ¿cierto? En una segunda oportunidad, ¿ya? Al decir acá, ¿cierto? Cuando él estaba escribiendo estas últimas palabras ya que creemos, ¿cierto? Se indica que fue Josué ya el que escribió la última parte, porque Moisés no había escrito su propia muerte, Claro. ¿cierto? Él terminó el Sino que relato. es Josué. Entonces, ¿cierto? Podemos decir este relato ya es parte de lo que, ¿cierto? Podría sido por mano de otra persona que lo más probable que haya sido Josué, ¿ya? Pero lo importante de esto, ¿cierto? Que escribió Moisés todo lo que el Eterno le dijo, ¿cierto? Porque el Eterno le dijo, escribe tú, ¿cierto? Todo lo que yo te estoy diciendo. Diles al pueblo. ¿Me entiendes? Qué importante es cumplir la asignación que nos ha dado el Dios Altísimo, ¿cierto? Esta asignación que Dios le dio a Moisés, pero también es importante que nosotros tengamos claro cuál es nuestra asignación que Dios nos ha dado a nosotros y poder cumplirla con toda esa, se me fue la palabra, pero con diligencia, eso es, con toda la Ser diligencia diligente. que Moisés cumplió esta asignación, así también nosotros debemos cumplir una tarea, por muy pequeña que sea, con diligencia, o una tarea muy grande, con mucha responsabilidad, también hacerlo con diligencia, con temor a Yahweh. Correcto. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, indudablemente, como tú decías, ¿cierto? Estamos terminando ya de estudiar estos 5 primeros libros que conforman la Torá, de la cual nosotros, ¿cierto? Hemos visto durante todo este transcurso, son las instrucciones dadas por el Eterno. ¿Ya? El Eterno, ¿cierto? En esta Torá hace un cerco, ¿ya? De protección para nosotros, ¿ya? Y no es hablar de legalismo, no es que, ¿cierto? Nos volvamos legalistas, como muchos nos tildan, que somos legalistas, que, ¿cierto? Somos religiosos. No, el Eterno entrega una ley, y tal cual como decías tú, ¿cierto? Moisés la cumplió. Mm. Y lo que el Eterno quiere, que su pueblo, sea obediente y la cumpla. Acá está dado, ¿cierto? Como decimos en castellano o en chileno, está rayada la cancha. Dios rayó la cancha para sus hijos. Y sus hijos tienen que vivir bajo ese rayado de cancha. Y eso es la Torah, ¿ya? Porque así nos invita, ¿cierto? Nos dice también, ¿cierto? El poder, nosotros poder saber cuáles son las consecuencias del pecado, cuáles son las consecuencias de no ser obediente, ¿ya? De ser desobediente hay consecuencias, de ser obediente también hay consecuencias. Una para bien y otras para mal, Así ¿ya? es. El versículo 25 y Y 26 26, ¿qué 26 dice? dice, dio órdenes, ¿cierto? Moisés a los levitas, que llevaban el arca del pacto de Yahweh, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Wow. ¿Ya? Wow, wow. ¿Por qué? Porque Moisés, como dice en el versículo 27 que lo vamos a leer ahora, dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy soy rebelde a Yahweh. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Dice Moisés. Ya, si como dices tú recién, ¿cierto? Él vivió
esa experiencia, Mm. ¿cierto?, de la rebelión y de la dura serviz del pueblo. Por lo tanto, ¿cierto?, le dijo a los levitas, toma ¿cierto?, el libro Estos que rollos. fue, ¿cierto?, que el Eterno me dio para poder Mm. escribirlo y colócalo, ¿cierto?, al lado, ¿ya?, del Del arca del arca del pacto. pacto. ¿Y sabemos qué es lo que había en el arca del pacto? Estaba Estaba la las Torá, tablas de la perdón, ley, la tabla de la ley, estaba la vara de Aarón y y el el maná, maná. ¿ya? Al lado colócalo. ¿Para qué? Para que cada vez, ¿cierto?, que el sacerdote entre, le diga al pueblo y repita esta Mm. lección, que la Torá, ¿cierto?, es completa, tal cual como la tenemos acá, él- ellos la tienen que, él tiene que hacerla entregar o tiene que mostrársela al pueblo. Tal cual como Aquí. lo hizo, ¿cierto?, en una paracha anterior donde le dijo, ¿cierto?, que tenía que leer en, podríamos decir, en el tiempo de Sukkot, Mm. tenían que leer la Torá cada 7 años. Esto ¿Ya? nos muestra el nivel de importancia que tiene la Torá, porque dice que la coloquen al lado del arca del pacto. Tú bien decías, ¿cierto?, lo que había dentro del arca del pacto, y los rollos de la Torá tenían que estar al ladito, ¿verdad? En Correcto. un costado, porque eran de una importancia prioritaria. O sea, lo que estaba en el arca marcaba la vida del pueblo de Israel, pero tenía que estar siempre acompañada por estas instrucciones de vida, Correcto. ¿cierto? Y mira, y acá hay en el pasaje, ¿cierto?, importante, dice, y esté allí Mm. por testigo contra ti. Mm. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, nosotros, hoy día nosotros, ya porque dice hoy, ya, no dice fue, ni dice será, dice hoy. O sea, ese hoy es presente siempre. Mm. Para hoy día es presente. Para ayer, el hoy también fue Claro, presente. Dice que esté allí por testigo contra ti. porque era un pueblo rebelde y porfiado. Porque así dice, porque yo Mm. conozco tu rebelión. Mm. Por lo tanto, ¿cierto? Igual que nosotros. Lo que pasa es que nosotros, ¿cierto? Hoy día pasa lo mismo. Hoy Mm. somos un pueblo rebelde y somos un pueblo de dura serviz. Mm. ¿Ya? En muchas congregaciones, ¿cierto? Eh, en donde nosotros, ¿cierto?, nos criamos, éramos de duro servicio. Mm. Todavía no entendemos que el día del Señor es el sábado, es Shabbat, ¿ya? Y es un mandamiento. Y es un mandamiento, ¿ya? Sino que decimos que todos los días, ¿cierto?, es para el Señor. Y así debe ser. Todos los días son del Pero, Señor, pero Él escogió uno especial. ¿ustedes creen que cuando Mm. Adán, ¿cierto?, cuando Adán estaba, ¿cierto?, en el Edén, Dios le dijo, de todos estos árboles, y Adán dijo, no, yo, Señor, voy a comer de este. No, él dijo, de este árbol no comerás. Mm. ¿Me Él es entiendes? claro en sus instrucciones. Es claro. Mm. Y Shabbat, ¿cierto? El día de Mm. reposo es el séptimo día en el Mm. cual ustedes tendrán reposo. Y hoy día somos de dura cerviz porque muchos le damos, no, que eso ya fue abolido, que esto acá, que allá, ya somos de dura cerviz. Justificaciones miles, Por pero eso, obediencia. por eso, ¿cierto? Mm. Moisés le dijo, coloquen, ¿cierto? Al lado del Mm. arca, coloquen la Torá. ¿Y Mm. saben qué? ¿Dónde hoy día está el arca? ¿Dónde está, ¿cierto?, la provisión, el saber de la provisión, ¿cierto?, la vara que nos da autoridad? ¿Dónde está, ¿cierto?, las tablas de la ley? ¿Ya? En nuestro corazón. Mm. Acá está el arca, acá está instalado el arca hoy día. Ya no tenemos el arca, ¿cierto?, Física. físico, pero ¿qué pasó si Mm. uno recuerda, qué pasó allí en el día de Pentecostés, ¿cierto? Nuestro corazón fue circuncidado ¿Con qué? Con la Torá. con la Torá. ¿Y dónde ¿Me tiene que entiendes? estar? O sea, con los mandamientos claros. ¿Y dónde tiene que estar la Torá? Al ladito, aquí, en nuestro corazón. Exactamente. Mm. Y eso, como bien lo dice Moisés, eso se tiene que repetir, Mm. repetir, 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 de nuestra generación a la otra y de otra a la otra. Y es ¿Ya? interesante que dice que debe estar puesto ahí como testigo Como testigo. contra, Sí. contra nosotros. Claro, porque al final Es la que nos acusa. como dice, ¿cierto? Que Yeshua misma, perdón, dice, yo no soy el que lo acusa, quien lo acusa es Moisés. ¿A través de qué? De estos rollos que tenían que estar al lado del arca. ¿Mm? exactamente. ¿Y qué dice? Que el pecado es la transgresión a la ley.
Eso es Claro. pecado. Mm. No busquemos otra definición, porque todo lo que nosotros espiritualmente debemos saber tiene que estar en su palabra. Mm. Y su palabra dice que la definición de pecado es transgresión a la ley. No le pongamos otro, no pongamos, ¿cierto?, una definición Mm. desde el Mm. punto de vista, ¿cierto?, hermenéutico y de todas estas cosas No les demos teológicas. No, no, vuelta. no. La palabra es clara. Nosotros Mm. somos obedientes a la palabra. Y si la palabra dice que pecado es transgresión a la ley, es así. Y la ley, estos rollos que están al lado del arca, son los que nos confrontan con nuestro pecado, Con nos nuestro pecado. encara. Exacto. Y también nos ayuda a qué? A volver a la voluntad del Padre. Porque Así. si yo estoy viendo que tengo que hacer lo contrario a lo que estoy haciendo, tengo que arrepentirme y volver a poner los ojos en el Padre, en sus mandamientos, en sus preceptos y en sus... se me olvidó la palabra. En sus estatutos. Estatuto, gracias. Pero al final, hermano, igual, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener claro de que el hacer o arrepentirnos significa volver al Padre. Si no, recuerden la historia del hijo pródigo. En la casa de mi padre, ¿cierto? Hay Está de todo todo. esto. Hay bendición. Él se fue en pecado, Mm. porque tomó el dinero, lo malgastó en mujeres, lo malgastó en comida, lo malgastó en todo. Pecado, 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 pecado. Dijo, en la casa de mi papá hay cosas mejores. Mm. Me olvido de todo, no importa todo lo que perdí, me devuelvo y me voy a casa del Padre. Eso es arrepentimiento. Eso en el concepto hebreo, en el concepto, ¿cierto?, de Israel, se llama teshuvah en su lenguaje. Es volver al Padre sin, ¿cierto?, sin sentirnos totalmente, o sea, sin estar en nuestra mente acordándonos del pecado, porque volver al Padre significa que el Padre nos da nuevamente, nos viste, nos coloca el anillo y nos mata un cordero. Mm. Nada más. Qué Pero, lindo. pero cuando nosotros nos arrepentimos, cuando usamos ese concepto de arrepentimiento de tipo romántico, siempre va a estar la culpa. Mm. Y ese pecado, ¿cierto?, es que nos dan la culpa y al final no nos hace crecer, porque cada día nos confronta. Pero el día en que nosotros volvamos al Padre y sepamos que el Padre nos da nos regala todo eso nuevamente y se olvida, Mm. es tremendo la enseñanza del hijo pródigo. ¿Ya? Bueno, y aquí vemos cómo Moisés conocía perfectamente este pueblo rebelde y porfiado, ¿verdad? Mm, Con el cual Moisés tuvo que lidiar durante 40 años en el desierto. correcto. ¿Cuántas veces Moisés hasta perdió, cierto, la paciencia con este pueblo que era tan porfiado y sabía que iba a llegar el momento en el cual se iban a olvidar de todas estas instrucciones que Dios les había entregado a través de esta Torá? Así nosotros también, ¿cierto? Debemos siempre volver. En el desierto vieron ellos cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Vieron cómo se abrió el mar rojo. Vieron cómo recibieron agua en el desierto, Agua, golpeando la roca. Después vieron el maná maná, caer del cielo. Sus ropas no las envejecieron. codornices. Las codornices. Cómo cada vez que tenían que enfrentarse ante un pueblo poderoso, ellos salían victoriosos porque estaban de la Siempre, mano siempre. de Jehová de los ejércitos. Vivieron tantas cosas hermosas, pero ellos igual volvían a ser porfiados, volvían a ser rebeldes, y la preocupación de Moisés era que él estaba ahí presente, cómo este pueblo se iba a comportar ahora que él no iba a estar, porque sabía que tenía que ir a dormir, ¿verdad? Como Exacto. dice la palabra del Eterno, que va a dormir. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros, y eso también refleja nuestra forma de vida también. No ¿Ya? somos Pero mejores que el pueblo. no somos mejores que el pueblo. Así que no digamos que el pueblo de Israel le echemos toda la culpa al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es, ¿cierto?, la sombra. No, nosotros somos la sombra del pueblo de Israel. ¿Ya? Viendo todas las maravillas. Hay días que no hemos tenido que comer, hay días que nos han querido rematar la casa, hay días que se han muerto nuestra familia, hay días que estamos, ¿cierto?, en pobreza, hay días que tenemos problemas con nuestros hijos, hay días, miles de cosas, ¿ya? Y queremos volver a las cosas más fáciles, igual que el pueblo, queremos volver a Egipto.
Queremos disfrutar Queremos, sí, de las comidas que allá tenían allá. teníamos, ¿cierto? Hoy día que soy cristiano, que soy hijo de Dios, me sucede como que quiero volver nuevamente a Egipto. Somos iguales, ¿ya? ¿No? Y hay que tomar en consideración que en los estudios de las Aliyá decía y que todas estas cosas queden consignadas para las futuras generaciones, para que nosotros ya supiéramos cómo proceder, Correcto. ¿verdad? Pero aún así, nosotros teniendo la palabra, teniendo el Pentateuco, la Torá, teniendo a los profetas, teniendo el Nuevo Testamento, igual cometemos los errores, al igual que el pueblo o peor que el pueblo de Israel. Somos Exactamente. también de dura servicio. Exactamente. Y el versículo 28 dice, congregad a mí todos los ancianos. Primero, ¿cierto? Le dijo Moisés, congregad a los levitas, ahora congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras. Interesante. Y en sus oídos estas palabras. Y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Interesante. Ya hablaré en sus oídos. No es que estuviera cuchicheando. No. Shema Israel. Shema. Escucha y obedece. Ese es el concepto de acá. ¿Cierto? Hablaré en ellos al oído para que escuchen Y y obedezcan. obedezcan. ¿Ya? Porque yo voy a poner, dice, los cielos y la tierra como testigos de lo que le estoy hablando. ¿Ya? Para que, ¿cierto? No vuelvan y no hagan las cosas que están acostumbrados a hacer. ¿Ya? Interesante que los testigos que Dios coloca. Sí. Vimos también en otras parachá que colocaba como, en otra liyá que colocaba como testigo el cielo y la tierra. Y si uno se pone a pensar en la palabra del Eterno, Yeshua también, ¿cierto? En Mateo 5:17 nos habla también de que Él no vino a abolir esta ley, sino que vino a cumplirla. Hay algunas versiones que dice que le vino a dar el perfecto cumplimiento a la ley. Y dice que la ley no va a pasar hasta que el cielo y la tierra pasen. En los testigos que está hablando acá Moisés, también Jesús los nombró a esos mismos testigos frente a la Torá, de que no debe ser abolida. El cielo y la tierra son testigos de que esta Torá está vigente. Porque el cielo y la tierra no han pasado. O sea, nosotros miramos para arriba y está el Hoy cielo. día, ¿viste el cielo? Miramos la tierra. O sea, Todavía están los testigos. Estos testigos están, por lo tanto, su palabra permanece todavía. ¿Ya? Porque estos testigos todavía están vigentes y van a seguir vigentes, ¿cierto? Hasta cuando venga, ¿cierto? Yeshua. Y después, venga el milenio, todavía van a estar los testigos. Exactamente, después de los 1000 años todavía van a estar los testigos. ¿Ya? Una vez que se termine, obviamente de los 1000 años, ahí, ¿cierto? El Señor ya nos va a llevar a su morada eterna final. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener claro que hay testigos, hermano. Cuando nosotros nos presentemos delante de la presencia del Señor, Él va a decir, yo les puse testigos. Hay testigos, los cielos y la tierra. Y ustedes, porque ¿qué dice? ¿Cierto? Dice en Salmo, ¿cierto? Que el firmamento, ¿cierto? Cuentan sus obras. La gloria, claro. ¿Me entiendes? Cuentan sus obras. El firmamento, ¿la obra de quién? Del Eterno. ¿Me entiendes? Y en el firmamento, los cielos y la tierra son partes del firmamento. Por lo tanto, aunque diga no, pero eso es una cosa metafórica, mentira. O sea, cuidado. Todo en la palabra. No es mentira, pero cuidado, tengamos cuidado, porque son testigos, por algo los puso. Y si el Salmo, ¿cierto?, nos dice que el firmamento cuenta en su gloria, o sea, el firmamento habla. Exacto. Le dice al Eterno. Por lo tanto, van a ser testigos hasta que todo pase. ¿Ya? Interesante. ¿El 29? El 29 dice, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Yahweh, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Ya? Esto es una profecía. Nosotros, después ¿cierto? Termina el libro de Deuteronomio y viene Josué. Josué entra con todo el pueblo de Israel a la tierra prometida.
conquista toda la tierra prometida. Reparte la tierra prometida a Josué. Se muere Josué y el pueblo empieza a pecar, Y a corromperse. como dice acá. Por lo tanto, ¿cierto? Dios levanta a los jueces, 18 jueces. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pudieran, ¿cierto?, enderezar a este pueblo. Este pueblo clamaba y el Señor respondía y el Señor daba tranquilidad. Pero durante muchos años, ¿cierto?, este pueblo pasó lo que dijo el Señor. Después pidieron reyes, y ahí vemos los reyes. Una vez, ¿cierto?, que los reyes ya, Salomón, ¿cierto?, y después, ¿cierto?, su hijo y un sirviente, ¿cierto?, fueron llevados, podríamos decir, se separaron con las dos casas, la casa de Efraín y la casa, ¿cierto?, de Judá. 10 tribus, hermano, fueron llevadas, ¿cierto? Y se asimilaron, y hasta el día de hoy, ¿cierto?, esas tribus todavía no han Están en vuelto la o dispersión. están volviendo de a poco a Israel. Esto que está acá. Habla de todo lo que iba a pasar en los postreros días. Exactamente. ¿Por qué? Porque su pueblo Se aleja, se alejó. se alejó. Y hay unas consecuencias que se están viviendo ahora en los postreros días. Estamos viendo cómo hoy, justamente hoy, Israel está siendo atacado por los pueblos vecinos. Como tú bien decías en la oración, las naciones le están La dando la espalda. espalda. También nosotros, cuando nos apartamos del Señor, vemos ahora en estos postreros tiempos, ¿cierto?, la maldad del hombre, cómo está llegando a niveles impensados. La delincuencia, ¿cierto? Hay personas que parecieran que no tienen corazón, y son capaces de matar a alguien a sangre fría. Vemos cómo, La maldad ha aumentado. claro, la pedofilia, Por eso tanta maldad. la maldad, Mm, miren, las cosas que fueron serán. mm. Lo mismo que pasó con Noé, lo mismo va a pasar, está pasando con el hombre en estos últimos tiempos. El Eterno, ¿cierto?, le dio luces antes de que hubiera el diluvio. El Eterno nos está dando luces antes de que Él venga. Tenemos que estar ¿Me entienden apercibidos. o no? O sea, hay luces. Y nosotros, por ser duros de servicio, ¿cierto?, no lo entendemos, hermano. Todo lo que pase en nuestro país, todo lo que pase a nivel mundial, nos está llevando a que el Eterno, ¿cierto?, envíe a Yeshua, su Hijo, para venir a buscar a un pueblo que se llama Israel. La tribu de Judá y la tribu de Efraín. Casa. No todo, Casa de Judá y sí, casa no de todo el que Israel. diga, ¿cierto?, Señor, Señor, entrará. ¿De quién depende quien entre? No depende de mí. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan igual. Cualquiera puede creer. ¿Me entiendes? Ujú. El Eterno, ¿qué dice? Creamos, porque la salvación es por gracia. ¿Ya? Pero Obedece. obedezcamos, porque no sacamos nada con levantar las manos, como dice Michael Root, ¿cierto? Y hacer una oracioncita, ¿es cierto?, para aceptar a Yeshua, cuando nuestro corazón todavía es duro. Mm. ¿Ya? Entonces, veamos todo lo que está pasando en nuestro Hay país, en muchas el mundo, señales. muchas Mm, señales, tal cual como se las dio a los mm, hombres mm. en aquel tiempo. Y que, oiga, va a venir un diluvio, le dijo. El hombre no asoció el diluvio con arca. No lo asoció. Mm. O sea, ¿para qué estáis haciendo un barco tan grande? Diluvio. Nunca ha llovido acá. Dios le dio, ¿cierto? Le dijo, oye, mira, miren ahí, físicamente. Mm, ¿Qué nos dice Mateo 24? mm. Todas estas cosas pasarán. Y la ¿Ya? estamos viendo pasar aquí delante de nuestros ojos, y aún así hay gente que no, que tiene su corazón endurecido y que cree que son fantasías y que Cristo no viene o que va a demorar mucho, y vemos cómo todas las profecías se están Están cumpliendo. cumpliendo delante de nuestros ojos. Y lo mismo que dice el versículo 29. Mm, ¿Ya? Y el pueblo de Israel, ¿cierto?, en ese momento creyó, ¿ya? Pero Yahweh, ¿cierto?, a través de Moisés lo está diciendo para los mm, tiempos. Y pasaron muchos años, ¿cierto?, para que pudieran cumplirse esta profecía. Que se cumplió, se cumplió. Que Yeshua viene, viene. mm.
¿Que sabemos los tiempos? Sabemos los tiempos. Si usted está nuevo, está comenzando a seguirnos, ¿cierto? Tenga la seguridad de que los tiempos los sabemos, porque la luna, el sol y las estrellas fueron dados como señales. Y esas señales están asociadas a las fiestas del Eterno. Y esas fiestas indican los tiempos Marcan los señalados. tiempos. No sabemos cuándo es el día, perdón, cuándo es el año, ¿ya? ¿Cierto? Y el día, por un par de días, no sabemos. Pero sabemos los tiempos. Sabemos en qué fiestas. ¿En qué ¿Qué fiestas? pasa en las fiestas? Bueno, así concretamos esta parachá de esta semana y viene el cántico de Moisés, ¿verdad? En el versículo 30 dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Así que los invitamos para que mañana puedan venir y acompañarnos en una lilla más y podamos estudiar ahora el cántico de Moisés. Ya nos queda poco ya. Y hemos cumplido un año con el estudio de la Torah. Sean todos muy bendecidos. Que el Eterno los bendiga en este día de Shabbat. Que el Eterno haga prosperar sus caminos. Que el Eterno, ¿cierto?, muestre su rostro sobre ustedes. Y que el Eterno traiga shalom, paz. Disfruten el Shabbat. Descanso con su familia, estudiando la Torah, orando, compartiendo entre hermanos. Eso es Shabbat. Eso es el día de reposo que nos da el Eterno. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.